Buenas tardes nuevamente, hermanos. Qué hermoso himno que acaban de cantar. En esta mañana vamos a ver de la palabra de Dios precisamente ese tema. He titulado esta lección El ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, cuántos de nosotros nos pusimos algún día los zapatos de nuestros papás? ¿Nomás yo? O en caso de las mujeres, los zapatos de la mamá. Porque cuando estábamos en esa edad veíamos a nuestros padres, a nuestros papás, como un ejemplo, como que nosotros queríamos ser como esa persona. Desgraciadamente, con el tiempo y cuando vamos creciendo, no en todos los casos, pero en algunos casos o en otras familias, desgraciadamente, los hijos dicen: yo no quisiera ser como mi papá. Qué triste es que una persona que nos conoce, y mucho más triste que un hijo mío diga: yo no quiero ser como mi papá. A través de toda la Biblia vemos tantos ejemplos, vemos muy buenos ejemplos de grandes hombres de Dios, buenos ejemplos: Abraham, buenos ejemplos en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Vemos que aunque ellos, o algunos de ellos, antes de comenzar el ministerio del Señor, eran conocidos como aquellos dos hermanos que decían los hijos del trueno. Incluso Pablo, perseguidor de la iglesia. Pero vemos que cuando vinieron al conocimiento de Cristo, cuando vinieron y vieron su ejemplo, sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron para bien. Y vemos como uno de esos dos hermanos que eran llamados los hijos del trueno, como en las últimas epístolas o al final de su vida, lo oímos hablar y dice: hijitos míos. Ya no es aquel hombre o aquella fama que tenían cuando comenzaron. Qué tan importante fue el ejemplo que el Señor les dio para que su vida fuera moldeada, para que fueran cambiados. Porque no podemos vivir con el pensamiento de yo así soy, de yo así nací. Porque entonces, ¿dónde terminaríamos? Pensamos de estos apóstoles y vemos su crecimiento y nos debemos de dirigir por todos estos ejemplos que tenemos en la Biblia registrados. Muchísimos buenos, pero también hay malos, y también de esos aprendemos o debemos de aprender. Antes de ir de lleno a la lección viene de Juan. Pero antes de ir ahí, Juan 13, del 13 al 16, antes de pasar a esa cita,
voy a hacer una pequeña introducción. Y antes que todo vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 5 y versículo 10. Aquí Santiago escribe y vemos que incluso se nos pide que los tomemos como ejemplo de aflicción y paciencia. Dice ahí la Escritura: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y ya hemos mencionado todos estos buenos ejemplos que podemos ver a través de la Escritura. Y también podemos ver malos ejemplos desde el Antiguo Testamento. El caso más grande, el de Sodoma y Gomorra. Podemos ver cómo estas dos ciudades y todo lo que se vivía en ellas. Y podemos ver que sus actos y que su manera de vivir tuvo una consecuencia. Así como va a haber consecuencia en todo lo que hagamos o no hagamos en nuestras vidas hoy en día. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 6. Hablando de todas estas cosas, de los malos ejemplos. ¿Por qué se escribió de los malos ejemplos? ¿Por qué se escribió de las desobediencias? ¿Por qué se escribió de Caín? Pues, ¿por qué se escribió de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se escribió de el faraón? Dice Pablo en 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Claramente la Escritura nos dice que no codiciemos cosas malas. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, podemos acordarnos de aquel hombre que escogió las praderas al lado de Sodoma y Gomorra. Y esa decisión le costó grandes marcas en su vida. Le costó perder a su esposa. Pero en esta mañana, hermanos, no vamos a hablar de todos esos ejemplos que tenemos registrados. En esta mañana nos vamos a centrar en el ejemplo de Jesús, en la vida que Él vino y vivió en la forma de hombre. Aunque Él era Dios, Él sufrió y vivió como cada uno de nosotros. Soportó y pasó todo igual que nosotros. Hoy por hoy nos enfocamos también nosotros hoy en día en ese ejemplo que podemos ver. No hay mejor ejemplo, no hay mejor persona, no hay mejor ser que podamos ver en este mundo que el ejemplo del Señor. Hay muchos muy buenos hermanos, hay mucha buena gente, pero no hay nadie en que podamos ver mejor que el ejemplo del Señor. Así es que en nuestra vida, nuestros pensamientos siempre deben de ser, o nuestro mirar siempre debe de ser la vida del Señor. ¿Qué hubiera hecho el Señor? Porque al Señor lo humillaron.
al Señor lo maldicieron. Y dice la Escritura que cuando lo maldicían, Él bendecía. Ese es un gran ejemplo. Y vemos todas las cosas que pasó, incluso lo vemos en la cruz, sufriendo todo eso, y todavía aún así dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Todas esas grandes enseñanzas del Señor es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas siempre presentes. En Mateo 20, del 25 al 28, habla el Señor y dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes, ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí el Señor habla y está diciendo todas estas cosas. No podemos negar, hermanos, que es hermoso el ejemplo del Señor. Nos dice esta cita bíblica, como también tenemos la otra de donde viene la lección, Juan 13 al 16. Aquí nuevamente el Señor habla claramente de esto, de este tema. Juan capítulo 13 y versículo del 13 al 16. Y dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí vemos cómo el Señor nos dice claramente que debemos de hacer lo que Él hizo. Esto no quiere decir literalmente que nos vamos a lavar los pies unos con otros, porque en la cultura que vivimos hoy en día no es la cultura judía, pero que haya aplicación para esta escritura, la hay en nuestros días, porque debemos servirnos unos con otros como el Señor lo hizo. Por ejemplo, también nos da otra advertencia en Mateo 16:25. Mateo 16:25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y es que es tanta la ambición que existe en este mundo. Muchas de las personas piensan que vivir la vida en este mundo es tener lo más que se pueda, tener riqueza, tener lujos, tener comodidades, y eso es vivir la vida. Claramente la palabra de Dios no enseña que ese sea la vida,
Me he escuchado personas incluso que dicen, yo valgo más muerto que vivo, refiriéndose quizás a una aseguranza de vida que poseen, quizás a cheques del Seguro Social, quizás cheques de retiramiento, pero esas no son las riquezas que importan. Esa no es la vida. Porque todas esas cosas al final nos van a desviar del camino del Señor, muchas veces. También podemos ver en la Escritura, en Marcos capítulo 10, versículos 17. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla de delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otro ejemplo que podemos ver, lo podemos ver en Lucas capítulo 12 y versículo 19 al 21. Se recuerdan la historia de aquel rico, y dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Estos dos historias, estos dos pasajes, podemos ver claramente que lo que podemos llegar a tener en esta vida, que podemos conseguir en esta vida materialmente, no tiene nada que ver con la salvación. Porque lo que poseemos en esta vida no nos lo vamos a llevar. Con eso no puedes comprar la salud. Con eso no puedes comprar la salvación. Así es que lo más importante que debemos tener es el ejemplo del Señor. ¿Qué dice Timoteo acerca del dinero? Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Aquí claramente habla en cuanto a esto, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y lo vemos, dice:
La raíz de todos los males no dice qué es el dinero, pero dice el amor al dinero. He ahí el problema. Lo decía yo en la predicación anterior en el caso de Judas. El problema de Judas no era el dinero, era el amor que tenía por el dinero. ¿Qué pasó con el rico? ¿Qué dijo? Diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, come, bebe, regocija. Una cosa se le olvidó entre sus metas y arduo trabajo, que sabemos acumuló demasiados, quizás trabajando de sol a sol, quizás no dice la escritura, pero acumuló bastante dinero, bastante riqueza, bastante producto. Y dice el versículo 21, es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vemos también nuevamente que nos escribe Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, de los versículos 13 al 16. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Aquí nos explica de la mejor manera lo que es nuestra vida en el versículo 14. Dice claramente que vuestra vida ciertamente es neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, no olvidemos lo que nos dice también Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sus pensamientos obviamente no son los de nosotros, sin embargo se nos manda a ser como Él era. Juan 13:15 nos habla de esto. Juan 13:15, claramente el Señor dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Haciendo como Él hizo, seremos humildes, veremos los unos por los otros. Reinará la armonía como familia en Cristo que somos. Porque no hay mejor cosa que seguir el ejemplo del Señor. Para soportarnos, para perdonarnos entre sí,
A pesar de las adversidades que se nos pueden presentar en la vida, igual tendremos que reconocer que hemos fallado, tendremos que mirar el ejemplo del Señor, tendremos que ver qué hubiera hecho Él y reconocer y tratar de enmendar nuestros errores. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos habla de el trato que debemos tener entre nosotros. Colosenses 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Aquí la Escritura nos dice cómo debemos de manejarnos en nuestra vida diariamente, cómo debemos de guiarnos entre hermanos. El mismo apóstol Pablo incita a los corintios a que sean imitadores de él, así como él lo es de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. El apóstol Pablo escribe y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque obviamente él se estaba manejando como lo que él había aprendido del Señor. Se estaba manejando en una manera correcta. Lo decía nuestro hermano en el estudio, en el joven que se encuentra Pablo a Timoteo y escucha de él que tiene buenas referencias de los hermanos, que tiene una vida de ejemplar. Así, con esta mente deberíamos nosotros también tratar de que mi vida pueda ser un ejemplo. Mi intención, primero que nada, es dar un buen ejemplo a mis hijos, un buen ejemplo a mi esposa, pero también dar un buen ejemplo a cada uno de ustedes. Es difícil a veces porque todos pensamos diferentes, pero guiándonos por la palabra del Señor no debería de ser difícil, hermanos, porque la intención de cada uno de nosotros en realidad es ser como Cristo fue. Podremos decir: hermano, la vara está muy alta, pero es que yo no puse esa medida. El Señor dice: ejemplo os he dado para que como yo también hagáis. Así es que ese siempre debe de ser nuestro pensamiento. También, nuevamente, el escritor en Tesalonicenses 1, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Aquí nuevamente vemos cómo estos hermanos habían sido ejemplo para todos los de Macedonia y los de Acaya. Pudieron ver a esta congregación lo que habían hecho por la obra, lo que habían hecho por Pablo. Esta congregación tenía una buena reputación, que se guiaban por la palabra de Dios.
Imaginémonos por algún momento que se llegue el día que podamos decir cada uno de nosotros a alguien más: hermano, sé imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Deberíamos algún día, con la madurez y con la ayuda de Dios, poder llegar a ese punto. Pero si no llegamos a ese punto, por lo menos esforzarnos en cumplir lo más que podamos de la palabra de Dios y poder ser un ejemplo unos con otros. No que sean palabras difíciles de decir, pero con esfuerzo, con dedicación, todos podremos algún día llegar a decir, no con nuestra boca, sino con nuestro comportamiento, que podamos ser dignos de ser ejemplo para alguien más. Qué hermoso sería. Primera de Pedro, versículo 2, del 20 al 22. Aquí podremos ver qué es lo aprobado por Dios, para qué fuimos llamados, para qué nos dejó ejemplo el Señor. Dice la Escritura: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, en esto ciertamente es aprobado de delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay también incluso otro canto que cantamos que dice las pisadas del Maestro. Y aquí la Escritura nos dice que para eso Él nos dejó ejemplo, para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermanos, el mundo nos cataloga no por lo que decimos que somos. Incluso los hermanos no nos catalogan por lo que yo puedo decir que yo soy. Quizás cada uno de ustedes tiene una impresión de mí. Yo puedo decir mil maravillas de mí, pero ¿qué pueden ver ustedes en mí? Quizás ven lo contrario de lo que yo digo. Lo que yo digo, dice el apóstol Pablo, que incluso nos podemos engañar nosotros mismos. Yo me puedo engañar yo mismo y yo puedo decir, yo vivo bien, yo esto, yo lo otro. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque yo me puedo poner acá, pero quizás Dios me ve acá. Quizás yo me veo acá, pero quizás ustedes me ven acá. Así que lo que yo digo no es lo importante. Lo importante es lo que ustedes pueden ver en mí. Lo importante es lo que Dios puede ver en mí. En Primera de Juan 2 y versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, deberá de andar como Él. Así es que si yo digo que yo estoy en el Señor,
El mandamiento es que debo de andar como Él anduvo. Porque no podemos ser ejemplo hacia el mundo si nos conducimos como el mundo. No puedo ser ejemplo para ustedes si me conduzco en una mala manera. No puedo ser ejemplo para mi familia si hago injusticia en mi casa. Así es que todo esto debemos de pensar diariamente en nuestras vidas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hubiera hecho el Señor? ¿Qué hubiera respondido el Señor? Ese siempre debe de ser nuestra medida, nuestra meta, nuestra vista. Con esto yo no puedo decir, hermanos, tú no te fijes en mí, fíjate en el Señor. Porque quizás mi conducta puede afectar tu fe. Entonces, en esa manera, yo no me puedo deslindar de una responsabilidad de vivir como tu hermano. Y eso, teniendo eso en mente, saber que quizás yo para ti puedo ser un ejemplo, debe de ser nuestra motivación. Que si yo imito o trato de imitar en lo más posible a Cristo, quizás tú algún día puedas ver algo en mí, algo bueno en mí. Yo me acuerdo de ciertos hermanos, de ciertas personas y digo, el hermano era fiel. El hermano era bien puntual. Yo quisiera imitar al hermano en ese aspecto. Entonces, siempre debe de ser nuestro pensamiento, nuestro vivir, querer ser ejemplo de alguien más. Pero para poder ser ejemplo, primero tenemos que tomar el ejemplo del Señor y seguir y vivir ese ejemplo. Juan 3:15 y 16 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Yo creo que honestamente, por un hijo puedes poner la vida, por tu cónyuge puedes poner la vida, por un hermano pondremos la vida, porque dice la Escritura: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, es triste, hermanos. No solo es que aborrezcamos a un hermano en Cristo, sino la Escritura aquí nos es clara y dice, sino automáticamente nos convertimos en homicida por ello, sabiendo que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, que se nos da a hacer, a poner de ser necesario nuestras vidas por los hermanos. También, si continuamos leyendo,
Ahí mismo del versículo 17 al 19 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí está la expresión que les decía. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos de verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Como lo mencionaba al principio, el dinero no es malo. Que alguien de nosotros tenga una posición, tenga buen trabajo, tenga bienes, eso no es lo malo. Porque Dios nos bendice no para que lo guardemos, para que cuando haya necesidad podamos ayudar. Dice la Escritura, primeramente a los de la fe. Así es que tener dinero no es malo, dice la Escritura, porque también si tenemos pero no ayudamos, dice, si ves a tu hermano que padece necesidad, pero cierras la puerta contra él, así es que el dinero no es lo malo, sino, ya lo vimos, el amor al dinero, el no repartir las bendiciones que nos da. Así es que amémonos de verdad, hermanos. Amémonos como hermanos, como familia que somos, porque todos sabemos y entendemos que vinimos a ser llamados hijos de Dios. Así es que comportémonos como hijos de Dios. ¿Cómo? Como el hijo que quiere imitar al Padre. En nuestro caso, como nosotros queriendo imitar al Señor. Somos hermanos en Cristo, no solamente hoy, el domingo que nos reunimos, ni el miércoles. No deberíamos. Somos hermanos todos los días, 24/7. Y así, en esa manera nos deberíamos de ver unos con otros. No solamente el domingo nos saludamos, no solamente el miércoles, sino que deberíamos continuamente, especialmente cuando sabe uno que está pasando por dificultades, el hermano, cuando está pasando por enfermedad, cuando está afligido, porque si no, ¿dónde estamos en esta vida? En conclusión, hermanos, no quiero pasarme. Veamos qué dice Timoteo. Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Y aquí nuevamente vemos cómo Pablo le escribe a Timoteo nuevamente y le pide estas cosas. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y estas recomendaciones no son específicamente nada más para Timoteo. Todas estas cosas son para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, el apóstol Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros esto. Así que pudimos ver en esta tarde varios ejemplos y sabemos que hay muchos más, pero que
el mejor ejemplo que podemos seguir, aunque hay muchos muy buenos ejemplos a través de toda la Biblia, el mejor ejemplo que podemos seguir es el de nuestro Señor Jesucristo. El hermano cantó ese himno que dice: imitad en su oración, la constancia en la oración, su humildad, el gran amor, todas esas cosas que aparte están escritas en la palabra de Dios. Seamos imitadores de Él, para así poder permanecer en su gracia, bendición y misericordia. Ahora, en esta tarde, hermanos, hay una pregunta final que nos debemos de preguntar cada uno de nosotros. Y esa pregunta es: ¿qué ejemplo soy yo? ¿Qué ejemplo soy yo? Cada uno nos podemos contestar esa pregunta, o no la podemos contestar, sino trabajar en lo que tenemos que mejorar. Reconocer y saber que Dios nos puede ayudar a salir de cualquier situación. Decía el hermano en esta mañana en el estudio, todos en algún momento fallamos, todos en algún momento cometemos errores, pero con la ayuda de Dios podemos reconocer esos errores, podemos enmendar esos errores y podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y siempre pensar en que debemos de ser un ejemplo para nuestras familias, porque quizás con tu ejemplo tu familia se va a salvar, o quizás con mi ejemplo mi familia se va a perder. No lo sé. Lo que sí sé es que si Dios me ayuda, puedo enmendar mis errores y puedo esforzarme en ser un ejemplo para mi familia, para mis hermanos y para el mundo en general, porque para eso fuimos puestos en este mundo. Como el pueblo de Israel en la antigüedad fue escogido para ser ejemplo de las demás naciones. Desgraciadamente, no siempre dieron el buen ejemplo. Pero también nosotros fuimos escogidos y fuimos a ser llamados hijos de Dios para dar un buen ejemplo. Desgraciadamente, no todo el tiempo damos un buen ejemplo. Pero reconocer y esforzarnos en recuperar esa vida espiritual y en esforzarnos día con día a vivir como el Señor quiere que vivamos. Esta mañana, hermanos, pensando en esto, vayámonos de este lugar y vivamos nuestra semana, día con día, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, como es digno del Señor, dice la Escritura. Que Dios les bendiga.